Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan González García, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente estoy cursando el módulo de Derecho Internacional. El reto es el reto 5, ¿qué reglas se rompen? Mi asesor es la licenciada Laura Karina Reyes Ramírez. La película que voy a analizar es La lista de Schindler. Esta película se basa en una historia real en el territorio de Cracovia, Polonia. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes toman la ciudad de Cracovia en esa época y el pueblo judío es suprimido de sus derechos. Se relata la historia de Oskar Schindler como un empresario alemán de gran talento para las relaciones públicas. Se gana la confianza de los altos mandos nazis para comprar mano de obra barata para su fábrica. Oskar Schindler era un oportunista puesto que lucraba haciendo una gran fortuna derivado de la explotación de los judíos. Él solamente tenía intereses económicos. Sin embargo, con el paso del tiempo el empresario se empezó a preocupar por sus trabajadores, esto al presenciar el trato cruel e inhumano de los nazis hacia los judíos. Gracias a sus contactos, él logró proteger a sus trabajadores realizando sobornos a las autoridades nazis. Esto evitó la deportación y la muerte de los nazis que trabajaban con él. Evitó que los llevaran a los campos de concentración y además rompió sus propias reglas y brindó protección a los judíos. Sacrificó incluso su propia fortuna hasta quedar en bancarrota con la finalidad de proteger a más de 1000 judíos. Este genocidio fue uno de los más grandes de la historia y transcurrió durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el régimen de Alemania, donde se despojaron a los judíos de sus pertenencias y fueron obligados a vivir en un gueto amurallado en Cracovia. No podían tener negocios ni tampoco podían tener un trabajo. Se convertían en esclavos. Si es que tenían buenas capacidades, estos eran mandados a un centro de concentración en donde se obligaban a trabajar. De lo contrario, eran enviados a centros de exterminio. Después de haber visto esta película, pude darme cuenta que se vulneraron muchos derechos. Se vulneró el derecho de la vida, el derecho a la libertad, el derecho de trabajo, el derecho de igualdad, el derecho a la no esclavitud, el derecho a una vida digna, la no tortura. Prácticamente se violaron todos los derechos humanos. En aquella época no existían organismos internacionales defensores de los derechos humanos, como lo es la Organización de las Naciones Unidas. Solamente existía el Tratado de Versalles, firmado en el término de la Primera Guerra Mundial, el 28 de junio de 1919. Sin embargo, los derechos humanos han existido desde los orígenes del derecho, pero en este caso no existía un organismo internacional como lo es la ONU, que es capaz de salvaguardar la paz mundial y la seguridad internacional. En 1945 se constituyó la ONU a la par de la Corte de Justicia Internacional. Si en ese tiempo hubiera estado vigente, se sancionaría a los estados por los delitos de genocidio. En este caso, Alemania hubiera sido juzgada a través de este conducto. Desafortunadamente, no fue hasta 1948 cuando la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se conoce de manera internacional los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, que el hombre sea protegido por un régimen de derecho, que tenga dignidad y valor como persona y que tenga un campo amplio de libertad. El 1 de julio del 2002 se crea la Corte Penal Internacional. La competencia de esta Corte se limita a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto y tiene competencia en los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión. En ese caso se estaría juzgando a Adolfo Hitler por sus crímenes a través de este tribunal. Quizás si antes de la Segunda Guerra Mundial se hubieran creado estos organismos, no tendríamos una historia con unos capítulos muy oscuros de todos estos asesinatos causados a miles de judíos por los nazis. Afortunadamente, en la actualidad gozamos de derechos humanos, puesto que la mayor reforma en materia de derechos humanos se llevó a cabo en el año 2011 en México. A partir de esta reforma constitucional, los tratados internacionales tienen el mismo nivel que nuestra misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Espero que haya sido entendible la explicación que les di acerca del análisis que hice de esta película. Muchas gracias por su tiempo.